Masejet Baba Batra Daf Kuf Yud Amud Aleph 110a, las últimas 6 líneas. Dice la Gemara, Ve'abanim eta'av. Mencionamos en la Mishnah que los hijos heredan al padre. Del hecho que la Mishnah nos dice que el hijo varón hereda al padre y no nos dice que los hijos e hijas heredan al padre, podemos deducir, de hecho la Gemara deduce, que cuando efectivamente hay hijos e hijas, solamente los hijos heredan. O sea, que los hijos varones tienen prioridad en la herencia del padre en relación a las hijas, a las hermanas. Y de inmediato la Gemara pregunta, Minalan, ¿de dónde vemos esta alajá que cuando hay hijos e hijas, solamente los hijos heredan? ¿Dónde vemos esta alajá en la Torah? ¿Cuál es la fuente para esta alajá en la Torah? Dice la Gemara, Dichtiv ish ki yamut vegomer, ta'ama de en lo ben, hayesh lo ben, ben kodem. Amale rapapa le abaye, eima ika ben lerut ben, ika bat lerut bat, ika benu bat lo hay lerut velo hay lerut. Veela man lerut, atu barkasha de mata lerut, aji kamina, ika benu bat lo hay lerut kule, velo hay lerut kule, ela kiada de lertu. Amarle abaye, veitze dejala shuinan, ejadelet le la hadbra, lertinu le kule nixse, vedilma kamashvarante, bat nami bat irushai. La Gemara nos dice la siguiente fuente. Está escrito en el pasuk, en el versículo en Bamidbar 27:8. Ish ki yamut uben en lo be'avarte ben nahalato levito. Un hombre que fallece y no tiene un hijo, pasará su herencia a su hija. Así está escrito explícito en el pasuk. Podemos deducir de este pasuk que solamente porque no tiene un hijo, ahí es que le pasas la herencia a la hija. Pero si tiene también un hijo, o sea, también hijo y también hija, ahí mantienes la herencia únicamente para el hijo. Entonces aquí está la fuente, que cuando hay hijo e hija, solamente hijo hereda. Así dice la Gemara. Viene Rapapá y le pregunta a Abaye y le dice, un segundo, toda esta fuente es porque estamos deduciendo del pasuk, ¿sí? Pero pregunta a Rapapá Abaye, ¿quién te dijo deducir así? Podemos deducir de otra manera. ¿Qué nos dice el pasuk? El pasuk nos dice, repito, que cuando un hombre fallece y no tiene un hijo, la herencia se la pasas a la hija. Podemos deducir que si tiene un hijo y no tiene hija, la herencia exclusiva es para el hijo, porque nada más tiene hijo. Pero si tiene hijo e hija, si hay de los dos hijo e hija, ahí puede ser que ni uno ni otro. Así pregunta Rapapá. Y la Gemara pregunta sobre esta pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir que cuando hay hijo e hija, ni uno ni otro hereda? Entonces, ¿quién va a heredar? ¿El gobernador? ¿Qué tiene que ver? Corrige Rapapá su pregunta. Dice, no, me refiero a preguntar que cuando hay, el pasuk nos dice que cuando no hay hijo y hay hija, la hija sola hereda. Podemos deducir que cuando no hay hija y hay hijo, solo el hijo hereda. Pero cuando hay hijo y también hija, ahí ambos heredan. Ni uno hereda completo, ni el otro hereda completo, sino ambos heredan. Así, esa es la pregunta de Rapapá. Entonces vuelve la pregunta, ¿de dónde aprendemos que cuando hay hijo e hija, los hijos tienen prioridad y solo ellos heredan? Responde Abaye, no, lo aprendemos de este pasuk. Porque no puede ser que el pasuk nos viene a decir lo que tú dijiste en la pregunta. ¿Sí? ¿Acaso es lógico? Porque explica Abaye, ¿acaso es lógico que el pasuk nos tiene que venir a enseñar que cuando hay solo un hijo, solo él hereda? Obvio que cuando hay solo un hijo, solo él hereda. Entonces, si hay dos hijos, obvio que se dividen entre los dos hijos. Entonces, si según tu pregunta, así responde Abaye, si según tu pregunta tú quieres hacer equitativo entre hijas e hijos, o sea que tú opinas que hijas también es como si fuese hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos un pasuk para decirnos que cuando hay hijas e hijos se tienen que dividir en parejo? No tenemos por qué decir que no. ¿Por qué necesitamos un pasuk especial para decirnos eso? Entonces, obligatoriamente tenemos que decir que si hay un pasuk que nos viene a decir que cuando no hay hija, que cuando no hay hijo, hereda la hija, ¿qué nos viene a enseñar el pasuk? Que cuando hay también hijo, hereda solo el hijo. Sin embargo, el papá sigue preguntando, ¿quién te dijo? Puede ser que el pasuk nos viene a enseñar otra cosa. ¿Qué nos viene a enseñar? Que existe el concepto de que una mujer herede. ¿Sí? O sea,
Vuelve a preguntar Rapapá y dice, mira, puede ser que en verdad el pasuk no viene a decir cuando hay hijo e hija, es todo equitativo, todo parejo. ¿Para qué lo tienes que decir? Obvio, ¿por qué va a ser diferente? No, no es obvio. Uno hubiese pensado que hijas no existe el concepto de herencia en hijas. Entonces el pasuk no tiene que decir, mira, cuando no hay hijo, pues la hija, cuando no hay hijo, la hija hereda todo. Y cuando hay hijo e hija, se divide entre los dos. Dice, no, eso lo podemos aprender de otro pasuk. También en Bamidbar, pero no en 27.8, sino en 36.8. 36.8 dice, Bejol bat yoreshet najalá. Ahí está escrito que las mujeres heredan. Cuando les toca, heredan. Entonces ya vemos el concepto de que una mujer puede heredar. Entonces no necesitamos el pasuk en 27.8 para decirnos eso. Entonces, ¿qué nos viene a decir el pasuk? Que una mujer puede heredar. Ya se lo vemos en el otro pasuk. Tenemos que decir que este pasuk 27.8, cuando nos dice Ishki Yamut es para decirte que cuando no hay hijo, el pasuk nos dice cuando no hay hijo, la mujer, la hija hereda. Pero si hay también hijo, o sea, los dos, solamente el hijo hereda y no la hija. Entonces aquí está la fuente, volvemos a la fuente original, ¿sí? Esa es la fuente que cuando hay hijo y también hija, el hijo tiene prioridad y los hijos tienen prioridad y solo ellos heredan y no la hija. La Gemara nos intenta traer, o sea, tenemos una fuente. La Gemara nos intenta traer otra fuente adicional para esta alajá, que cuando hay hijo e hija, los hijos tienen prioridad y solo ellos heredan. Rabajá bar Yaakov Amar meaja. Lama ikara shemavinu mitoch mishpachto ki en lo ben. Ta'ama de en lo ben. Hayesh lo ben ben kodem. Vedilba benot zelofchad hu de kamra nahi. Nitna Torah venitchacha alajá. En la mejabarta que es Shanina Meikara. Rabajá bar Yaakov trae la fuente de otro pasuk de la Torah. En Bamidbar 27.4. ¿Sí? Antes el pasuk era 27.8. Aquí es 27.4. Ahí está hablando sobre el argumento de las hijas Bnot Zelofhad, las hijas de Lot Zelofhad. ¿Sí? Zelofhad era de la tribu de Menashe. Él falleció en el desierto y dejó únicamente 5 hijas. ¿Sí? Cuando sus hijas escucharon que nada más los hombres van a heredar, ellas vinieron y argumentaron en frente de Moshe que se va a quedar su familia sin ninguna herencia. Entonces pidieron que como no tienen hijos, que como ellos no tuvieron hermanos, o sea, como el papá Zelofhad no tuvo hijos, que le den a ella. Entonces el pasuk dice, Lama igara shema vinu mitoch mishpachto, ¿quién lo ven? Porque nosotros no vamos a quedar nada. Si él no tiene hijos, si no tuvo hijos mi padre, deberíamos de nosotros heredar. Dice la Gemara, podemos deducir del argumento que está escrito en el pasuk de las hijas de Zelofhad, que todo lo que ellas dicen que se merecen la herencia es ¿por qué? Porque no había hijos. Pero si hubiese hijos, ahí ellas no hubiesen argumentado que reciban ellas herencia. Si no, si hay hijos también, solo los hijos hubiesen heredado. Así dice Rabajá bar Yaakov. Sin embargo, la Gemara tumba esta fuente porque dice, mira, ¿quién te dijo que esto es la halajá? Puede ser que ese fue el argumento de las hijas de Zelofhad, pero ¿quién te dijo que así es la halajá? Puede ser que ese fue el argumento de las hijas de Zelofhad, pero una vez se dio la Torah, se cambió la halajá. ¿No? Así ellas argumentaron, pero ¿quién te dijo que se recibió después de que se entregó la Torah ese argumento? Entonces no hay fuente de acá. Entonces tenemos que volver a la fuente primera. La Gemara intenta traer otra fuente adicional. Rabina Amar Meaja. Hakarov elav, Hakarov, Karov kodem. Umay kurba de ben mi bat. Sheben kam tachat aviv liyada velizdea chuza. Yada bat lav bat yadahi. Zdea chuza nami meay pircha gufahu de kaima leletana. Klum yeshibum ela emkom shen ben. Ela mejabarta que de shaninan meikara. Rabina intenta decir otra fuente para esta halajá de que cuando hay hijos e hijas, solo los hijos heredan. Y la fuente de él es del pasuk, también en Bamidbar 27, pero versículo 11. Dice el pasuk ahí, un tatemen najalatol y shero a karobelav. La herencia se le da a la persona más cercana al fallecido. ¿Sí? Mientras más cercano, más recibe. Y ya que el hijo es más cercano en relación a la hija, por eso el hijo recibe. ¿Sí? O sea, el papá, cuando el papá fallece, le va al hijo. Y tiene hijos e hijas, solo hijo hereda. ¿Por qué? Porque el hijo es más cercano en relación a o sea, el hijo es más cercano con el papá en relación a la hija con el papá. Pregúntale a la hermana, pero ¿en qué es más cercano? ¿En qué es más cercano? La misma sangre, todo. ¿En qué es más cercano? Entonces, la hermana intenta decir, no, que es más cercano, como vimos en la clase anterior,
que para temas de Yud, que es cuando uno compra una esclava hebrea que la puede consagrar, el papá puede consagrar y también el hijo, pero la hija no puede consagrar a la esclava hebrea. Entonces el hijo es más cercano al papá porque puede estar en vez del papá para temas de Yud. Igualmente para temas de Sdeahuzá. Sdeahuzá, como explicamos en la clase anterior, que si lo compró normalmente le va a ser bien entre los Kohanim, pero si el mismo hijo lo compró es como si fuese él, que el Yobel se le vuelve al mismo y no se va para los Kohanim. Ya lo explicamos en la clase anterior. Entonces, en estas dos cosas, el hijo está en vez del papá, a diferencia de la hija que no. Dicen, pero no me cuadra. Porque en Yud, la hija no es que no está en vez del papá. La hija también puede estar en vez del papá, solo que técnicamente no existe que una hija se case con una esclava hebrea. No se puede casar una mujer con una mujer, ¿sí? Y también es de Ajuzá, no es correcto eso. ¿Por qué? Porque todo lo que... tampoco tenemos una prueba que es de Ajuzá, el hijo es más cercano, está más en vez que el papá que la hija en vez del papá. ¿Por qué? Porque todo lo que el hijo está en vez del papá en temas desde Ajuzá, que se aprende Masejet Terjin, como ya lo dijimos también en la clase anterior. ¿De dónde se aprende? Que el hijo no se considera ajer. No vamos a entrar en detalles de Ibum, ¿sí? De Ibum, si entra en detalles de Ibum. Que en Ibum, cuando hay hijo, no hay Ibum. Y en Ibum, cuando hay hijo e hija, también hija, cuando hay, no hay Ibum. Entonces vemos de que es de Ajuzá, si efectivamente son equivalentes. Entonces no es correcto decir que el hijo... el hijo, cuando hay hijo e hija, el hijo hereda porque es más cercano, porque está en vez del padre para temas de Yud y temas de Ajuzá. No es correcto. Por eso la Gemara dice, tenemos que volver a la fuente primera que mencionamos. La Gemara intenta trae una otra fuente. Vibaitem ameaja, veitnajaltem otam libnechem ajarechem. Benechem velo benotechem. El ameat alemán el buemejem benechem ajanami benechem velo benotechem beraja shani. Dice la Gemara, te voy a traer la fuente del Pasuk en Vaikra, otro libro, el tercer libro de la Torah, 25:46, respecto a un esclavo canaanita. Está escrito, Veitnajaltem otam, un padre que tiene un esclavo canaanita y fallece, Veitnajaltem otam, heredará ese esclavo canaanita, libnechem, ¿qué es benechem? Hijos. Hijos y no hijas. Más cuando hay hijos e hijas, benechem velo benotechem. Nada más los hijos heredan y no las hijas. Dice la Gemara, o sea, como está escrito en la Torah, benechem es nada más hijos varones y no mujeres. No me cuadra porque está escrito en la Torah respecto a las personas que cumplen las mitzvot. Leman irbuye mechem vime benechem. Se te alargarán los días y los días de tus hijos. ¿Que acaso te ocurre que la bendición es nada más de los hijos y no de las hijas? Obvio que no. Dice la Gemara, no, ahí obvio que no, porque es una verajá. Y una verajá, una bendición, no tenemos por qué decir que es nada más para los hijos y no para las hijas. Pero otra cosa que no es verajá, una yerushá, una herencia, si hubiese sido hijas e hijas, la Torah tendría que haber dicho que es zarahem, tu generación, no tendría que haber dicho benechem, hijos. El hecho que dice hijos y no es obvio que es también hijas, tendría que haber dicho que zarahem, si no dice benechem, pues puede ser que es nada más hijos. Entonces eso es una fuente válida. A diferencia de la bendición, que aunque diga benechem, ahí seguro es también que hijos e hijas, porque no existe que una bendición sea para un hombre, para un tipo de sexo nada más, para hombre y no para mujer. Esta sí es una buena fuente. La Gemara no tumba esta fuente. Seguimos, Rabotay. Ve'achim inab nochalim umanchilim. Menalan amar Rabba atia achava mi bnei Yaakov. מה להלן מן האב ולא מן האם, אף כאן מן האב ולא מן האם. ולמה לי? ממשפחתו וירש אותה כתיב. משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה. אין החינמי וכי יתמר דרבה לעניין ייבום יתמר. Otra cosa que mencionamos en la Mishnah al principio del Perek, al principio del capítulo es והאחים מן האב נוחלים ומנחילים. Hermanos del mismo padre, ¿sí? Se heredan uno del otro y el otro del otro. Uno hereda el segundo y uno hereda al segundo. Dejan herencia al segundo. ¿Sí? O sea, se heredan uno de los otros. Todo esto es hermanos del mismo padre. Mashma, que no hermanos de la misma madre. O sea, que hermanos de la misma madre no se heredan entre ellos. Dice la Gemara Minalan. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos efectivamente que la Yerushá herencia aplica únicamente entre hermanos del mismo padre y no de la misma madre?
Dice Rabbá, lo aprendemos de Gezerah Shavá. Está escrito en el Pasuk, en Nahalot, en temas de herencia, o sea, en Bamidbar 27:9, un tateme Nahalato leejav. En ciertas circunstancias, cuando no tiene hijo, el fallecido dará su herencia a sus hermanos. Por otro, ahí no está escrito hermanos de padre, el mismo padre o el mismo hermano. Hermanos. Por otro lado, respecto a los hijos de Jacob, está escrito, Shenem asar abadeja achim anachnu bene ish echad. Dice los hijos de Jacob, está escrito que somos 12 hermanos, ¿sí? Del mismo padre. Dice la Gemara, de la misma manera que ahí está escrito hermanos, se refiere al mismo padre, pues también está escrito en la Parashat Nahalot, cuando no tiene hijos, se hereda que los hermanos del mismo padre, que es de la Shabbat. Repito, de la misma manera que está escrito en los hijos de Jacob, hermanos, y ahí hermanos se refiere que Bene Ishehat, del mismo papá, o sea, del mismo padre, pues también está escrito en la herencia, Ajim, de hermanos heredan, es cuando son hermanos del mismo papá, que es de la Shabbat. Así dice Rabbá. Pregúntale a Gemara, pero ¿para qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué Rabbá tiene que llegar a eso? Muy sencillo, la fuente para esto, que hermanos solo heredan cuando son del mismo padre y no cuando son de la misma madre. ¿Sabes dónde lo aprendemos? Está escrito en la Torah, en temas de herencia, lo vimos también en la clase anterior, Mi mishpachto veyarash otá, que todo el concepto de heredar es cuando son familia. Y ya nosotros aprendimos, Mi mishpachto, que familia, parentesco paterno, se llama familia, pero parentesco materno, a través de la mamá, no es familia. Entonces ya está escrito en la Torah, Mi mishpachto, ya obvio que es hermanos de padre, porque si es hermanos de madre no se considera que familia. Y en la Torah está escrito Mi mishpachto, de la familia, ahí puedes heredar. No se considera familia, como vimos en la clase anterior, cuando es de la mamá. Entonces, ¿para qué necesitas la fuente de Rabbá? Respondo a la hermana, tienes razón. La fuente de Rabbá es para Ibum. ¿Sí? La fuente de Rabbá es para Ibum. Que el Ibum está escrito que cuando fallece una persona, Rubén estaba casado con Rachel. Fallece Rubén, decimos que fallece Rubén, decimos de que si no tiene hijos, el hermano de Rubén hace Ibum con Rachel, con la viuda. El hermano de parte del mismo padre o la misma madre. Para eso necesitamos lo que dice Rabbá, que es de la misma padre. ¿Dónde lo aprendemos? De Bene Jacob. Pero en herencia, que solo hermanos del mismo padre, eso ya lo aprendemos. Mi mishpachto, el concepto de heredar es mi mishpachto, cuando es de la familia. Y familia es nada más que, como ya aprendimos, le mishpejotab le beta botab, únicamente cuando es familia paterna y no cuando es familia materna. Baruch Adonai leolam. Amén ve amén.